Jóvenes, sean bienvenidos al desarrollo de esta presentación. Principales músculos esqueléticos corresponde a la guía número 8 de la subproblemática 1. Objetivos: identificar las particularidades de cada uno de los grupos musculares descritos en los paneles y describir el origen, inserción y acción de los principales músculos de cada grupo funcional. Contenidos. Vamos a ver músculos de la región glútea que mueven el fémur. Aquí veremos al iliopsoas, el glúteo mayor, el glúteo medio, el tensor de la fascia lata, aductor largo y aductor mayor. Además, veremos músculos del muslo que mueven fémur, tibia y peroné. Aquí estudiaremos los del compartimiento anterior, donde encontramos el sartorio y el cuádriceps femoral. Además, estudiaremos los del compartimiento posterior, donde encontramos el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso. Comencemos. Cabe destacar que la mayoría de músculos que mueven el fémur, es decir, el hueso del muslo y por lo tanto el muslo, se originan en la cintura pélvica y se insertan en el fémur. Iniciamos con el músculo denominado iliopsoas. En realidad, el músculo psoas mayor e ilíaco comparten inserción común en el trocánter menor del fémur y por esa razón se les conoce de manera colectiva como iliopsoas. El psoas mayor tiene su origen en la apófisis transversas y cuerpos de las vértebras lumbares y se inserta con el ilíaco en el trocánter menor del fémur. El ilíaco tiene su origen en la fosa ilíaca y en el sacro y se inserta con el psoas mayor en el trocánter menor del fémur. La acción de estos músculos juntos es flexionar el muslo en la articulación de la cadera, además de rotarlo lateralmente y flexionar el tronco sobre la cadera, como al pasar del decúbito a la posición sedente. En cuanto a los glúteos, a los músculos glúteos, hay 3 de ellos, de los cuales vamos a estudiar el mayor y el medio. El glúteo mayor es el más grande y pesado de los 3 y además es uno de los más grandes del cuerpo. Es el principal extensor del fémur. Su origen lo tiene en la cresta ilíaca, en el sacro, en el coxis y en la aponeurosis del sacro espinoso. Y su inserción la tiene en el tracto iliotibial de la fascia lata y en la región superolateral de la línea áspera o tuberosidad glútea, bajo el trocánter menor del fémur. ¿Cuál es la acción del glúteo mayor? Extender el muslo en la articulación de la cadera y rotarlo lateralmente. Además, ayuda a bloquear la rodilla en extensión. Como acción muscular inversa, el glúteo mayor extiende el torso. El glúteo medio es un sitio de inyecciones intramusculares. Se origina en el ilion y se inserta en el trocánter mayor del fémur. Tiene como acción abducir el muslo en la articulación de la cadera y rotar el muslo en sentido medial. La fascia lata es una capa de fascia profunda compuesta por tejido conectivo denso que rodea a todo el muslo.
El músculo tensor de la fascia lata está localizado en la superficie lateral del muslo y está relacionado a dicha fascia. Tiene su origen en la cresta ilíaca y su inserción en la tibia por medio del tracto iliotibial. La acción del músculo tensor de la fascia lata es flexionar y abducir el muslo en la articulación de la cadera. El siguiente músculo pertenece a un grupo de 3, que son los aductores del muslo, del compartimiento medial del muslo, de los cuales vamos a ver el mayor y el largo. En grupo se podría decir que se originan en el pubis y se insertan en el fémur de manera general. Aducen el músculo y son únicos, con capacidad de rotar el muslo tanto en sentido medial como en sentido lateral. El aductor mayor tiene su origen en la rama inferior del pubis e isquion, hasta la tuberosidad isquiática. Se inserta en la línea áspera del fémur. Su acción es aducir el muslo en la articulación de la cadera y rotarlo. Además, la región anterior flexiona el muslo en la articulación de la cadera y la posterior lo extiende en la articulación de la cadera. En cuanto al aductor largo, este se origina en la cresta del pubis y sínfisis del pubis. Se inserta en la línea áspera del fémur y tiene como acción aducir y flexionar el muslo en la articulación de la cadera, además de rotarlo. Como acción muscular inversa, el aductor largo también extiende el muslo. En el compartimiento anterior del muslo encontramos el músculo sartorio. Este se conoce como el músculo del sastre, y es que es el músculo que se ocupa para cruzar la pierna al sentarse, que es la posición que adoptaban los sastres cuando cosían a mano. El origen del músculo sartorio se encuentra en la espina ilíaca anterosuperior y la inserción la tiene en la superficie medial del cuerpo de la tibia. Su acción es flexionar débilmente la pierna en la articulación de la rodilla. Además, flexiona débilmente, abduce y rota lateralmente el muslo en la articulación de la cadera. Otro músculo del compartimiento anterior del muslo es el cuádriceps femoral. Este está formado por 4 cabezas. Esas serían el vasto lateral, el vasto medial, el vasto intermedio y el recto anterior. Se constituye además como el más grande de todo el cuerpo. Del cuádriceps femoral, el recto femoral, o también llamado recto anterior, tiene su origen en la espina ilíaca anteroinferior. El vasto lateral tiene su origen en el trocánter mayor del fémur y en la línea áspera, siempre del fémur. El vasto medial tiene su origen en la línea áspera del fémur. Y el vasto intermedio tiene su origen en las superficies anterior y lateral del cuerpo del fémur. Las 4 cabezas de este músculo se insertan en la rótula a través del tendón rotuliano y en la tuberosidad tibial a través del ligamento rotuliano. La acción del cuádriceps femoral es extender la pierna en la articulación de la rodilla. El músculo recto femoral, actuando solo, también flexiona el muslo en la articulación de la cadera. En el compartimiento posterior del muslo encontramos
tres músculos que se designan de manera colectiva como músculos de la corva. El primero de ellos es el bíceps femoral, luego el semitendinoso y el semimembranoso. En cuanto al bíceps femoral, tiene una cabeza larga que se origina en la tuberosidad isquiática. Además, una cabeza corta que se origina en la línea áspera del fémur. Su inserción es en la cabeza del peroné y en el cóndilo lateral de la tibia. Como acción, flexiona la pierna en la articulación de la rodilla y extiende el muslo en la articulación de la cadera. Luego, hablamos del semitendinoso y el semimembranoso. Ambos tienen su origen en la tuberosidad isquiática. En cuanto a la inserción, el semitendinoso se inserta en la zona proximal de la superficie medial del cuerpo de la tibia, mientras que el semimembranoso se inserta en el cóndilo medial de la tibia. Y su acción es igual a la del bíceps femoral, es decir, flexionan la pierna en la articulación de la rodilla y extienden el muslo en la articulación de la cadera. Para terminar, un breve resumen de los músculos que hemos estudiado en los diferentes compartimientos del muslo. En el compartimiento anterior se ubica el sartorio y el cuádriceps femoral. En el compartimiento lateral se encuentra el tensor de la fascia lata. En el compartimiento medial está el grupo de los aductores. Y en el compartimiento posterior los músculos de la corva, bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso. Por ahora eso es todo. Hasta pronto.